Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Verdaderas Mentiras. Y en esta oportunidad les traigo un tema pero muy interesante. ¿Será cierto que los protestantes son hijos del diablo porque no oyen y no creen en la palabra de Dios? ¿Será que los protestantes no son verdaderamente hijos de Dios porque no creen en la Eucaristía? ¿Porque no creen que el pan es la verdadera comida y que el jugo de la vid es la sangre de Cristo y verdadera bebida? ¿Será que ellos, los protestantes, por este tema, no son verdaderamente hijos de Dios porque no lo creen? Veamos a continuación este tema tan importante, tan interesante, en la voz de el sacerdote Luis Toro. Esto no lo escribí yo, eso está en la Biblia protestante, por si acaso. Va. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? Repita. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el padre Toro? ¿Porque los insulta? No. ¿Porque no los deja hablar? No, hay videos. ¿Por qué no quieren hablar con el padre Toro? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Escuchen otra vez. Si quiere leer el 43 y el que sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué los protestantes no entienden este lenguaje que Jesús acaba de expresar tan claro? Esto es mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne, verdadera comida, verdadera bebida. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que le pasa a los protestantes. Y Jesucristo lo dijo con claridad. Y debe haber algún sacerdote que lo exponga, y hoy tengo que ser yo de exponerlo con claridad, porque los protestantes no quieren escuchar la palabra de Dios. Qué duro, ¿no? Porque ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47. ¿Por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué los protestantes no escuchan la palabra de Dios? Porque tienen como padre al diablo y no les permite creer lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47 otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Cuando Jesús dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. ¿Y por qué no pueden entender ese mensaje? Porque tienen por padre al diablo. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña que ahí está Cristo. Esto es mi cuerpo. El que cree en la palabra de Cristo viene de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si no la escucha, pues no es de Dios. Y si no son capaces de entender el mensaje de Cristo, creer en el mensaje de Cristo, es porque tienen como padre al diablo. El hecho de que los protestantes no creen que a la hora en la cual el sacerdote consagra el pan y el jugo de la vid, estos se transforman automáticamente en la carne del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que los hace hijos del diablo. ¿Jesús se estaba refiriendo al pan específicamente? ¿Se estaba refiriendo al jugo de la vid en forma específica? ¿De qué estaba hablando realmente Jesús? Si ustedes lo notan, lean conmigo y notaremos realmente de qué estaba hablando Jesús.
¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús habla de su palabra, de que su palabra es la que no haya cabida en los corazones de aquellos que los estaban escuchando. Jesús dice, yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Si ustedes, para tener vida realmente, ustedes tienen que comer de mí y beber de mi sangre para tener vida realmente. Pero Jesús estaba haciendo alusión a que ellos debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. ¿Era esto lo que Jesús estaba señalando? Ni sus discípulos lo podían entender, sus propios discípulos, muchos dejaron de seguirlo y los judíos no lo podían entender de qué estaba hablando Jesús. Como hoy en día hay muchos tampoco que no lo pueden entender. ¿A qué quería hacer referencia Jesús? Es a tal punto que Jesús se da cuenta y entiende que no lo podían comprender cuando Jesús le dice lo siguiente. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu es el que da vida. Mi carne para nada les aprovecha. Es decir, Jesús está diciendo que deben de comer su carne y luego aclara y dice, mi carne no les aprovecha para nada. Y entonces Jesús dice realmente de qué es lo que está hablando. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras, ¿y cuál es la palabra? La palabra de Dios es la Sagrada Escritura. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Él es la palabra hecha hombre. Si no, miremos lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Me gusta mucho la traducción de Dios habla hoy, porque dice que Él es la palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, cuando el sacerdote Toro dice que estamos rechazando a Jesús, lo que hicieron era rechazar la palabra de Dios, no rechazar el milagro de la transustantación. Aquellos que no reciben al Señor Jesucristo no pueden ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no creen en su palabra, no guardan sus palabras y no guardan sus mandamientos, no son los hijos de Dios. Y esta no es la única ocasión en que el Señor Jesucristo tuvo que explicar que cuando se refería al pan, no se refería al pan específicamente. Leamos el siguiente texto. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, eso dice porque no trajimos pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Cuando Jesús se refirió a la levadura de los fariseos, y la levadura se amasa junto con el pan para leudar la masa, Jesús le dijo que era cuidarse de la doctrina de los fariseos, que la doctrina de los fariseos contaminaba la palabra de Dios, el pan. No era del pan. Cuando Jesús habla del pan, no habla del pan específicamente. No habla de que eso se convierte en su carne. Jesús cuando habla del pan, cuando habla de su carne, está hablando de su palabra. Él está hablando de las Sagradas Escrituras. Él está hablando de lo que hoy conocemos como la Biblia. Jesús no está diciendo que nosotros para poder participar de la salvación, del perdón, para decir públicamente que hemos aceptado a Cristo, nosotros tengamos que creer que se trata de su verdadera carne, de su verdadera sangre. Jesús está diciendo que si nosotros no nos alimentamos de su palabra, no tenemos vida eterna en nosotros, porque es su palabra la que transforma nuestro carácter de ser pecadores a ser santos.
Si no nos alcanza con esto, miremos lo que dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Da semilla al que siembra y pan al que come. Es claro, en las Sagradas Escrituras, lo que desciende del cielo es el verdadero pan. Comían el maná que descendía del cielo, simbolizando la palabra de Dios, que es la que da vida y sostiene a los hijos de Dios. Por eso, no son hijos del diablo aquellos que no creen en el milagro de la transustantación. De lo que nos está hablando la palabra de Dios es de su palabra, no es del pan específicamente. El pueblo de Israel, cuando iba vagando por el desierto, todos los días y al amanecer recibía el pan del cielo. Esto es un simbolismo de lo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos hacer a diario: alimentarnos de la palabra de Dios. Porque si nos alimentamos solo del pan, vamos a morir. Pero si aquellos que realmente hemos entendido de qué se trata, nos alimentamos de la palabra de Dios. Y al llegar el día sábado, comemos una doble ración de ese pan. Así que cuando Jesús se refería al pan, al verdadero pan que descendió del cielo, a comer su sangre y comer su carne y beber su sangre, no estaba haciendo referencia a que el rito era lo que nos salva, que hacer esa manifestación de fe, porque también Jesús nos ordenó y nos mandó a celebrarlo diariamente, a celebrarlo y anunciar de esta manera que Él dio su vida por nosotros. Lo hacemos diariamente, pero también es necesario para nosotros alimentarnos a diario de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de llegar a lo más profundo, dice el libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que cambia el carácter de un pecador a un santo. Tenemos como objetivo la santidad, la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Así que no son los protestantes, yo si en algo puedo llegar a estar de acuerdo con Luis Toro, es que no solo los protestantes, muchos protestantes verdaderamente no son hijos de Dios, sino que también muchos católicos no lo son, porque verdaderamente los hijos de Dios, todo aquel que es hijo de Dios, es el que hace la voluntad de Dios. Por eso cuando en cierta oportunidad la madre de Jesús y sus hermanos vinieron a hablar con él, y él estaba reunido con sus discípulos, señalando a sus discípulos, dijo: mi madre, mi padre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que cuando no se trata del pan, no se trata del jugo de la vid, se trata de la palabra de Dios, se trata de oír la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no haya cabida en tu corazón, no te transforma, no cambia tu carácter, porque de nada vale que comas y comas todos los fines de semana el pan sin leudar y bebas el jugo de la vid si tu carácter, si tu vida no cambia. Así que bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Que por supuesto estoy dispuesto a escuchar los comentarios, estoy dispuesto a contestarle, por supuesto si tienen alguna duda, alguna inquietud, o si hay algo que no ha quedado claro del todo.
Así que bueno, los escucho, los leo y bueno, y les pido que muchos ven el video y se olvidan de darle like para que el algoritmo de YouTube lo replique y muchos más sean beneficiados con el contenido de este programa. Así que los espero en el próximo programa de Verdaderas Mentiras para seguir estudiando juntos la palabra de Dios y seguir investigando, obligándonos a estudiar cada vez más a medida que encontramos estos contenidos en las diferentes plataformas, tanto de YouTube como de TikTok y tantas otras. Así que bueno, los espero, suscríbanse y compartan este video.